Buenos días, qué bueno que están aquí. Hay momentos así en los que no tenemos mucho que decirle al Señor, tal vez porque estamos asombrados por su grandeza, tal vez porque estamos abrumados por la culpa del pecado y necesitamos su perdón. Y son momentos para escuchar y para acercarnos a Él con reverencia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la reverencia. Y me agrada mucho que lo que estábamos cantando está conectado con lo que vamos a estar estudiando. Hemos estado aprendiendo de la carta de Primera de Pedro y estamos estudiando el primer capítulo de Primera de Pedro, y ahí en los primeros versos del capítulo 1 hay dos cosas que yo quiero repasar en esta mañana y que quiero traer a sus mentes para que las tengamos bien claras. La primera es en el versículo 2, menciona que Pedro ha escrito esta carta a quienes han sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pues la palabra obedecer es una palabra que no tenemos mayor problema para entender. Otra cosa es aplicarla, pero la entendemos, sabemos qué es obedecer. Ahora esto de ser rociados con la sangre de Jesucristo es algo en lo que necesitamos estudiar en la palabra de Dios para comprender a qué se refiere Pedro cuando está hablando o escribiendo acerca de esto. ¿Pueden ayudarme con la pantalla del fondo, por favor? Vamos a pensar entonces en estos dos conceptos. ¿Qué significa el que seamos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Dos temas importantes que se desarrollan en el primer capítulo de la epístola, la carta de Pedro, del apóstol Pedro, y que necesitamos tener presente para entender lo que estamos leyendo ahí y en realidad para entender el resto de la carta. La obediencia y el ser rociados con la sangre de Jesucristo tiene que ver con la salvación. Entonces hay un pasaje que mientras estudiaba yo encontré que me ayudó a comprender mejor qué es esto de ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y está en Éxodo 24, en los versículos del 3 al 8. Lo que relata Éxodo 24 en esos pasajes es el momento en el que Moisés ha bajado del monte de estar con el Señor, con Dios, y Dios le ha dado los mandamientos, y entonces Moisés regresa a donde está el pueblo y les lee los mandamientos. Y el pueblo de manera espontánea dice: haremos y cumpliremos todo lo que Dios nos manda. Vamos a ser obedientes. Entonces Moisés prepara un sacrificio, busca ayuda para que le ayuden a preparar un altar. Y mata un animalito, un corderito, y toma la sangre de ese animal y la pone en un recipiente. Y utiliza solamente la mitad de la sangre en el recipiente para rociar en el altar, pero se queda con el resto. Y antes de utilizar el resto, sucede lo que leemos aquí, en el versículo 7. Dice: tomó el libro del pacto nuevamente Moisés y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Segunda vez que el pueblo dice esto: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y mire qué pasa después de eso. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre está representando un pacto de Dios, un pacto que implica salvación, un pacto que implica remisión y perdón de los pecados, pero que de parte del pueblo implica obediencia. Y entonces Dios está sellando, Moisés está sellando ese pacto con la sangre de un cordero, que obviamente es un cuadro del sacrificio que Cristo haría mucho tiempo después. Entonces es importante que nosotros entendamos qué significa esto de que son rociados con la sangre de Cristo. Significa que son parte de un pacto de salvación, parte de un pacto que implica el sacrificio y la muerte de alguien para remisión de pecados, pero que la parte del pueblo es
obedecer. Y que ellos espontáneamente han dicho, vamos a obedecer, entonces vamos a sellar este pacto, dice Dios. Entonces, dos temas importantes que encontramos en el primer capítulo de Pedro. En los primeros versículos del 1 hasta el 12 encontramos desarrollado el tema de la salvación, los que han sido elegidos para obedecer y ser parte de este pacto de salvación. Y habla cómo es esta salvación, qué es lo que han recibido, qué es lo que van a recibir en el futuro, la herencia que tendrán en el futuro, lo que Dios está preparando, la alegría que pueden tener en medio de las dificultades y de las pruebas que Dios utiliza para pulir sus vidas, para pulir su carácter. El cumplimiento de la palabra, de todas estas profecías que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, el cumplimiento perfecto que se ha hecho en el sacrificio de Cristo. El primer tema es la salvación y el segundo tema es la obediencia. Entonces, a partir del versículo 13, en el capítulo 1, encontramos 7 mandatos. De estos 7 mandatos, ustedes estudiaron 5 el fin de semana pasado con Keith. Y como yo sé que los que estaban aquí estaban poniendo atención y son buenos estudiantes, me los pueden repetir, ¿cierto? Los 5 mandatos que estuvieron estudiando con Keith. ¿Se acuerdan? Les voy a ayudar a recordar. Versículo 13 habla de ceñir los lomos del entendimiento. Keith nos explicaba que eso tiene que ver con estar preparado. Segundo mandato tiene que ver con ser sobrios. Tercer mandato tiene que ver con esperar. El cuarto mandato con no conformarse a los deseos que pertenecen a la vida pasada de quienes ahora están en un pacto de salvación con Dios. Y el quinto mandato, que es algo sumamente importante, es que si Dios ha adoptado como padre a estos creyentes y ellos son sus hijos, entonces ellos deben de ser santos así como Él es santo. 5 mandatos que estuvieron viendo el fin de semana pasado. Hoy vamos a ver el sexto, que está en los versículos 17 al 21. Y en los últimos versículos del capítulo está el séptimo, y ese se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo estudien y lo revisen y puedan sacar mayor provecho del próximo fin de semana. Entonces quiero que leamos Primera de Pedro, a partir del versículo 17, teniendo en mente estos dos temas, la salvación y la obediencia. Vamos a leer en Primera de Pedro, y sígame por favor en la lectura a partir del versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces el mandato que encontramos en el versículo 17 tiene que ver con conducirnos con temor. Temor de Dios tiene que ver con reverencia, tiene que ver con respeto. En algunos casos tiene que ver con miedo a las consecuencias, con un miedo que no es en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de tener respeto, de conocer cómo es este Dios y de respetarlo y tener reverencia. Entonces seguimos estudiando algo que está conectado con el pasaje anterior, cuando estuvimos aprendiendo acerca de ser santos como Dios es santo, de ser hijos que reflejan el carácter de su Padre. Entonces yo debo de ser un reflejo de lo que Él es, debo de ser un reflejo de su santidad, debo de ser un reflejo de su pureza, debo de reflejar la sabiduría de Dios a través de la prudencia y a través de ser sobrio y a través de tener entendimiento. Tenemos ahora un mandato con una advertencia muy importante: conducirnos de tal manera que mostremos temor de Dios, que mostremos reverencia, respeto. Eso implica ser hijos obedientes, que dan honra y honor a su Padre, que llevan vidas
ejemplares y que llevan vidas que hablan bien del nombre de su Padre, que hablan bien del nombre y el apellido que yo he recibido. Entonces tengo que conducirme con mucho respeto hacia el nombre y hacia el Padre que yo tengo. Encontré mientras estaba estudiando un pasaje en 2 Corintios 7 que conecta muy bien y nos puede ayudar a entender mejor la relación entre el mandato de ser santos y el de tener reverencia. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el respeto y en la reverencia a Dios. Y si ustedes leen el capítulo anterior al 7, el capítulo 6, van a ver que al final Dios está hablando acerca de ser padre y tener un pueblo que ha adoptado como hijo. Esa es la promesa a la que se refiere. Si tenemos esta promesa de que Dios va a ser nuestro Padre, entonces limpiémonos del pecado y de las cosas que estorban. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. El primer aspecto que encontramos en ese mandamiento es invocar por Padre. Debemos de tomar en serio el hecho de invocar por Padre a Dios. Tenemos la responsabilidad de llevar su mismo nombre, de ser parte de su familia. Entonces yo tengo que ser un fiel reflejo de Él. La gente debería de poder ver en mi vida cómo es mi Padre. La gente debería de poder conocer a mi Padre a través de mi vida, porque yo me conduzco con respeto y con reverencia a Él. Ahora, los seres humanos tenemos una naturaleza egoísta y generalmente invocamos por Padre a Dios nada más para reclamar algunos beneficios o para obtener algunos beneficios. ¿Y quién no quiere tener los beneficios de Dios como Padre? Entonces invocamos a Dios como Padre cuando tenemos un problema y necesitamos salir del problema. Invocamos a Dios como Padre cuando tenemos una necesidad económica y queremos resolverla. Invocamos a Dios como Padre cuando tenemos una enfermedad y tenemos necesidad de la salud y queremos que ese Padre Todopoderoso intervenga y utilice su poder a favor nuestro. Pero no necesariamente pensamos en Dios como un Padre a quien nos tenemos que obedecer y someter. Nos gusta decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo más bonito de ese pasaje es que yo no quiero que me haga falta nada, pero realmente no estoy dispuesto a que Él sea el pastor de mi vida y a someterme en obediencia a los lugares y a la dirección en la que este pastor me va a conducir. Entonces, somos egoístas cuando pensamos en este concepto de invocar a Dios como Padre. Y yo tengo aquí unas imágenes que quiero mostrarles para tratar de ilustrar este concepto. Ustedes tienen aquí una niña que está haciendo una expresión como de una niña malcriada, una niña irreverente. El problema que tenemos los seres humanos y a veces los creyentes es que nos acercamos a Dios no como hijos reverentes, sino como hijos malcriados. Y empezamos a pedirle cosas a Él, a reclamarle cosas a Él, y si no recibimos una respuesta favorable hacia nuestras peticiones, entonces nos comportamos como un niño malcriado que hace un berrinche. Entonces no te voy a hacer caso. Entonces ya no te voy a buscar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto, ya no te voy a escuchar. Tenemos que tener cuidado con eso. La actitud de no lo voy a hacer si no haces lo que yo digo. No voy a escucharte. Si estás acercándote a mí para hablarme de mis pecados y de que tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, no voy a escuchar. Yo solo quiero escuchar las cosas buenas que alguien tiene que decir de mí. La actitud también, entonces me voy a ir. Y a veces escuchamos cosas como estas en la iglesia. Aquí no me quieren. Aquí no me cuidan, aquí no me dejan hacer lo que yo quiero hacer. Y lejos de comportarnos como hijos reverentes, que muestran respeto y temor a su Padre,
nos comportamos como hijos malcriados, caprichosos, que lo único que quieren es obtener satisfacción a su petición. Tengan cuidado, seguramente estoy hablando de otros creyentes, no de ustedes. ¿Cierto? Otro aspecto importante que encontramos aquí, luego de pensar en qué significa invocar a Dios por Padre, es lo que habla de que Dios no hace acepción de personas. Dice que Dios es alguien que va a juzgar la obra de cada uno. Es decir, que Él es un juez imparcial. Y tendemos a pensar de que el hecho de ser salvos, o de ser creyentes, o de ser hijos de este Padre, nos pone en una situación de ventaja o de beneficio. O sea, que yo voy a tener algún privilegio y que Él me va a juzgar a mí de una manera diferente. Y la palabra nos enseña lo contrario. Dice que Dios no hace acepción de personas, que todo lo que hagamos va a ser juzgado por Él, que Él está viendo cómo conducimos nuestra vida. Por tal razón debemos de conducirnos con reverencia y con respeto a Él. Ahora, ¿sabe qué dificultad tenemos para entender bien este concepto, este principio? Es que nosotros vivimos en un sistema corrupto. Nosotros hemos crecido y vivimos en un sistema que es corrupto. Déjenme ilustrarlo de la siguiente forma. Imagínense que va una persona conduciendo su vehículo y va a toda velocidad, con mucha prisa, y en el camino se encuentra un semáforo. El semáforo a los ojos de esta persona está como en un color entre amarillo y rojo, pero no es rojo, es amarillo, o sea que todavía se puede cruzar, entonces se cruza. Cuando cruza el semáforo resulta que había, típico, un policía de tránsito escondido esperando a ver quién se cruzaba en rojo el semáforo. Y le detiene. Entonces esta persona acerca su carro a la acera y como sabe que viene el policía de tránsito y ya sabe cómo funcionan las cosas, entonces va y busca su billetera, o si fuera mujer busca su monedero, su cartera, y se prepara. Cuando el policía de tránsito se acerca, le dice: ¿usted sabe que se acaba de cruzar una luz en rojo? Y la persona responde: no, eso no era rojo, estaba como entre verde y amarillo, o sea, la luz estaba cambiando, no estaba roja todavía. No, le dice: usted se cruzó una luz en rojo y de acuerdo a la ley de tránsito usted tiene que recibir una infracción. Entonces, esta persona que conoce muy bien el sistema, empieza a negociar y le dice: mire qué calor ha estado haciendo en estos días de Semana Santa. Yo creo que usted necesita refrescarse. Yo creo que a usted le caería bien un fresco. ¿Cómo podemos ayudarnos en esta situación? ¿No es cierto que resolvemos las cosas así? Porque el sistema en el que vivimos es un sistema corrupto, y no quiere decir que todas las personas son corruptas o que todas las autoridades son corruptas, porque eso no es cierto. Pero el sistema en el que vivimos es un sistema corrupto que nos da mucha facilidad para que nosotros utilicemos de la corrupción para salirnos de los problemas que nos traen infringir la ley. El asunto es que con Dios no podemos hacer eso. Yo no puedo acercarme a negociar con Dios mi falta. Él es un juez imparcial, Él es un juez implacable y Él no hace diferencia ni acepción de personas. Si yo he cometido un error, yo soy culpable de ese error y delante del juez yo no puedo negociar mi culpa. Yo no puedo negociar mi falta. Y necesitamos entender esto. Aún y cuando vivimos en un sistema corrupto, necesitamos entender esto. Eso me hace pensar que si Dios es un juez imparcial y yo invoco por Padre a Dios, yo tengo que estar a cuentas con Él. ¿Estás a cuentas con Dios? ¿O tu conducta te puede meter en problemas con la ley? Porque Dios es un juez imparcial. El otro aspecto que encontramos acá en este mandato es el hecho de que los creyentes son peregrinos, que estamos de paso. Y ahí habla de que debemos de conducirnos con temor y con reverencia todo
el tiempo de nuestra peregrinación. Ahora, yo vivo como que estoy consciente de esto, yo vivo sabiendo que estoy de paso nada más en la tierra y que va a llegar un momento tarde o temprano en el que estaré presente delante de este juez implacable y tendré que dar cuentas. Saben, hoy en día en Honduras se ha puesto de moda el ciclismo y yo he visto, he observado a los ciclistas que algunos de ellos llevan unas mochilas en las que seguramente guardan comida o alguna cosa que necesitan, agua, un bote con agua. Yo no tengo una mochila de ciclista, pero tengo una de mis hijos. Y creo que esas mochilas son pequeñas, no pueden llevar mucho. Ellos no pueden llevar mucho porque también el peso les afecta en el esfuerzo que tienen que hacer para movilizarse. Bueno, hay mochilas que son más grandes. Seguramente ustedes han visto algunos extranjeros que les gusta visitar nuestro país y que hacen turismo, algunos extranjeros que popularmente se conocen como mochileros, tienen una mochila un poco más grande, ¿cierto? Pero también no pueden meter muchas cosas, ellos en esa mochila llevan solamente lo que necesitan para su viaje. Y no tiene mucho sentido que una persona que está de viaje o que está de paso comience a adquirir cosas mientras está de paso que no caben en su mochila. Si yo estuviera de paso en esta mochila, no puedo meter el teclado. No cabe. No me puedo llevar el teclado. Tampoco me puedo llevar este parlante, no cabe. ¿Cierto? Tengo que ser inteligente en saber qué cosas voy a meter en mi mochila. El problema que tenemos los seres humanos y los que somos creyentes es que no nos damos cuenta que estamos de paso en esta tierra. Y empezamos a hacernos de cosas o a perseguir el obtener cosas que no caben en la mochila. Que si empezamos a apegarnos o a abrazar estas cosas, no podemos continuar nuestra peregrinación, nuestro viaje. Se vuelven un peso que algunas veces nos ata y no nos permite caminar. El pasaje que les leí en 2 Corintios 7:1 habla de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. El concepto de perfeccionar nos debe hacer pensar en crecimiento, nos debe hacer pensar en una persona que cada vez está tratando de hacer mejor las cosas. Y en el contexto del creyente es una persona que cada vez quiere obedecer mejor a su padre, que cada vez quiere ser más respetuoso y más reverente de su padre. Pero si yo tengo cosas pesadas en mi mochila, que ni siquiera caben en ella, yo no voy a poder crecer. Yo no voy a poder perfeccionar mi carácter. Yo no voy a poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Así que es importante que pensemos qué es lo que tenemos en la mochila y que pensemos que solamente estamos de paso. Y no quiero que alguno me malinterprete pensando que he dicho que es malo tener cosas materiales porque necesitamos las cosas materiales. El error es apegarnos a ellas, aferrarnos a ellas y no darnos cuenta que Dios nos ha dado las cosas materiales para utilizarlas en su reino, pensando en invertir para la eternidad. Si yo soy un reflejo de mi Padre y soy un peregrino, yo debo de reflejar también lo que mi Padre piensa acerca de las cosas. ¿Qué cosas serán las más importantes para Dios? ¿Las cosas terrenales o las cosas celestiales, las eternas? ¿Qué cosas serán las más importantes para Él? Si yo soy un digno hijo de mi Padre, debo reflejar el valor que Él le da a las cosas terrenales y a las cosas espirituales. Y debo de actuar con reverencia. Todo el tiempo de nuestra peregrinación implica constancia, compromiso, dedicación, no desviarme de la ruta que Dios ha trazado en este viaje, en este paso, en este viaje de paso que yo doy por la tierra. Entonces yo debo de examinar si hay cosas que me están atrasando, que me están atando, que me están haciendo más lento.
cosas a las cuales yo estoy apegado. Ahora, un tercer punto, además de ser reverentes, es que quiero que pensemos en lo que sigue desarrollando el pasaje a partir del versículo 18, que dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Debemos de ser conscientes de que hemos sido rescatados. Y el objeto de este rescate era el de darnos libertad. ¿Libertad de qué? Jesucristo dijo algo que está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y Él dijo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y hay un pasaje en Romanos 6, entre el 16 y el 18, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El objeto de este rescate era obtener la libertad. Y usted puede pensar en un esclavo. En los tiempos en los que Pedro escribió esta carta, era muy común la práctica de la esclavitud. Entonces, en esos tiempos habían esclavos, y la única manera de liberar a un esclavo era pagando con dinero o con algún recurso económico para comprarlo y luego darle su libertad. Este pasaje nos enseña o nos debe de hacer recordar que nosotros éramos esclavos y que alguien pagó el precio de nuestro rescate para que tuviéramos libertad. Pero no es una libertad que vamos a utilizar como hijos malcriados. Es una libertad que debemos de utilizar con reverencia, no convertirla en libertinaje. Es una libertad que vamos a utilizar para ser obedientes y ser siervos de la justicia. Fuimos rescatados para ser libres del pecado y fuimos rescatados para obedecer y ser siervos de la justicia. El pasaje sigue hablando al final del versículo 18, dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Literalmente, para que yo fuera libre, para que yo dejara de ser un esclavo, alguien tuvo que morir. Y el único sacrificio aceptable delante de Dios fue el sacrificio de Cristo, porque Él fue perfecto, porque Él fue sin pecado, porque Él no fue contaminado ni fue corrupto por el pecado, un cordero sin mancha. Alguien literalmente tuvo que morir por mi pecado. Si yo soy consciente del precio de mi rescate, entonces yo debo de apreciar esta libertad que tengo. Es ilógico que alguien que haya sido esclavo y que estuvo en cadenas y que ha anhelado su libertad y finalmente de una manera milagrosa e increíble alguien se la da, alguien más se la da y lo obtiene, es ilógico que este que ha sido liberado quiera volver a sus cadenas, quiera volver a la esclavitud en la que estaba. Queremos ser libres, pero tenemos que apreciar el costo que tuvo nuestra libertad. Debemos de ser conscientes. Ahora, aquí hay una correspondencia interesante en lo que yo les estaba leyendo en el libro de Éxodo. Si pensamos en el libro de Éxodo, nos relata cómo el pueblo de Israel había llegado a ser esclavo en Egipto y Dios levanta a un Salvador y de una manera milagrosa los libera, los rescata y los lleva en un camino, en una peregrinación en el desierto hacia una tierra prometida. Y cuando están en esa peregrinación les da mandatos, les da leyes. Y ellos, como leímos en Éxodo 24, voluntariamente aceptan ser parte de este pacto, comprometiendo su obediencia total. Ahora fíjese la correspondencia tan interesante. Nosotros también, Dios nos encontró siendo esclavos del pecado. Proveyó un Salvador que de una manera milagrosa murió y resucitó
Y a través de ese sacrificio nosotros tenemos libertad del pecado. Luego nos lleva en una peregrinación en la que tenemos mandatos, en la que tenemos mandamientos. Y hemos sido rociados con la sangre de ese Cordero perfecto que del punto de vista nuestro significa nuestra obediencia total. Qué interesante cómo la Biblia corresponde. Ahora pensemos en algo más que sigue desarrollando el pasaje en el versículo 19. Cuando habla de que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de las promesas y las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esto de que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo es un concepto demasiado grande para mi mente. Yo humanamente no puedo comprender cómo es que Dios se había anticipado a todo lo que iba a suceder. Porque la mente de Él es una mente perfecta y yo no me cabe, no puedo, humanamente yo no puedo entender eso. Y el hecho de que yo no pueda entender me muestra lo grande y lo asombroso que es Él y lo pequeño que soy yo. Por lo tanto, debo demostrar reverencia ante Dios. Debo demostrar reverencia ante un Dios que tiene un plan perfecto, que no está improvisando, que no está reaccionando al pecado de la humanidad, sino que desde antes del principio Él tenía las cosas bajo su control y las sigue teniendo en su control. Entonces es un Dios perfecto, asombroso, que está ejecutando un plan perfecto. Dice que Jesucristo fue manifestado en los tiempos postreros, en los tiempos posteriores por amor de los creyentes. Los tiempos posteriores al Antiguo Testamento son a partir del sacrificio de Cristo, la historia nueva que se escribe de la iglesia. Entonces entendemos que son nuestros tiempos. Podemos pensar que tenemos la oportunidad de ser parte del plan perfecto de Dios, el plan en el que Él manifiesta su amor al mundo, a los elegidos, a través del sacrificio de Cristo. Nosotros somos parte de ese plan porque hemos sido rescatados, hemos sido elegidos, pero también podemos ser parte de ese plan manifestando el amor de Dios al mundo. Y eso es una razón para alegrarse, esa es una razón para gozarse, pero también esa es una razón muy importante para obedecer y obedecer con reverencia. Finalmente yo quiero que pensemos en el propósito del rescate. Versículo 21 dice, mediante el cual creéis en Dios, refiriéndose a Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo es el único medio para acercarnos a Dios. No hay otro medio. No lo puedo hacer a través de mis obras, no lo puedo hacer a través de algo que yo compre o adquiera para presentarlo delante de Dios. No lo puedo hacer a través de otra persona, es solamente a través del sacrificio de Cristo. Y Dios lo confirmó operando su poder en su muerte y en su resurrección. Dios mostró su poder y confirmó, y también lo confirma porque le ha dado gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, solamente con Él mismo. Jesucristo es el medio y el propósito de este rescate que Él operó en la vida del creyente es poner su fe y esperanza en Dios, llevarle a creer en Dios de forma obediente, llevarnos a la obediencia. Ese es el propósito de este rescate. Así que yo quiero finalizar dejándolos con 3 ideas. ¿Cómo podemos conducir nuestras vidas hacia la perfección? Y quiero hacerles pensar nuevamente en una mochila. Ahora piense en su mochila. ¿Qué tiene usted adentro de la mochila? ¿Será que tiene cosas que hay que sacar porque realmente no son tan necesarias? ¿Será que hay otras cosas que sí tiene que meter? Y yo quiero invitarle al menos a pensar en 3 cosas que usted puede meter en su mochila.
La primera cosa que yo quiero invitarle a meter es entendimiento. Entendimiento que me lleva a la obediencia de la verdad. Entender que hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Eso significa un pacto de salvación, un pacto de redención de pecados, pero que de nuestra parte requiere obediencia total. Entonces no hay tal cosa como alguien que sea salvo y no esté obligado a obedecer. No hay tal cosa como un creyente que pueda agarrar la Biblia y decidir qué va a obedecer de ella y qué no va a obedecer. Estamos en un pacto y debemos entender que nuestra parte es obediencia completa y total. Meta eso en su mochila. Y para eso usted necesita la palabra de Dios. Meta la palabra de Dios, el entendimiento de la verdad de Dios. Necesita ir cada día a la palabra de Dios, con el deseo de conocer, de aprender y de entender. La segunda cosa que yo quiero invitarle a meter en su mochila es la reverencia. Y ese es el mandato que hemos estado estudiando. El temor de Dios. Yo debo de conducir mi vida con reverencia. Si es que invoco a Dios por Padre, tengo que ser fiel a la responsabilidad que tengo de reflejar su mismo carácter en mi vida. Yo debo de tomarme en serio lo que Dios dice, lo que Dios es y lo que Él me enseña en su palabra. Yo debo saber que Él es un juez implacable, que un día voy a estar delante de Él dando cuentas de cómo utilicé mi vida y mis recursos durante mi viaje, durante mi peregrinación. Reverencia, meta reverencia en su mochila. Y finalmente, quiero invitarle a que usted meta conciencia en su mochila. Conciencia de que usted era un esclavo y que era imposible que usted fuera libre si no por el sacrificio de Cristo. Que el sacrificio de Cristo le rescató de la esclavitud del pecado para ser libre, pero no para utilizar su libertad y convertirla en libertinaje, sino para obedecer. Uno de los temas importantes y fundamentales en 1 de Pedro. Conciencia que hemos sido libres del pecado para obedecer, para ser siervos de la justicia. ¿Qué tienes en tu mochila? ¿Necesitas revisar tu mochila? ¿Sabías que tienes una mochila? ¿Sabías que estás de viaje, que solo estás de paso en esta tierra? ¿Eres salvo? Y si eres salvo, ¿estás siendo obediente? Vamos a finalizar este tiempo con una oración. Keith nos habló el fin de semana pasado acerca de una lista de pecados y nos estaba ayudando a pensar si tenemos algún problema o alguna dificultad con alguno de estos pecados. Y si tú estuviste aquí el fin de semana pasado y escuchaste esa lista de pecados y Dios te reveló que tienes que arrepentirte de alguno de ellos, yo quiero hacerte pensar en este momento si ya lo hiciste, si ya resolviste ese asunto con Dios. Vamos a orar y quiero invitarle a inclinar su rostro. Señor, te doy gracias por tu palabra.